Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, conservad el amor fraterno y no olvidéis la hospitalidad. Por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos con ellos, de los que son maltratados como si estuvierais en su carne. Que todos respeten el matrimonio, el lecho nupcial, que nadie lo mancille, porque a los impuros y adúlteros Dios lo juzgará. Vivid sin ansias de dinero, contentándoos con lo que tengáis, pues Él mismo dijo: nunca te dejaré ni te abandonaré. Así tendremos valor para decir: el Señor es mi auxilio, nada temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acordaos de vuestros guías que os anunciaron la palabra de Dios. Fijaos en el desenlace de su vida e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. Y la joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y amigos, el Evangelio de hoy pone de manifiesto lo que a veces circunstancias mínimas, pequeñas, accidentales totalmente, pues como desencadenan, diríamos, acontecimientos que son de una grandeza enorme, ¿no? El hecho de que la hija de Herodías bailase muy bien, pues sencillamente hizo que el hombre a quien Jesús llamó el más grande de los nacidos de mujer, pues fuera decapitado, ¿no? Justamente son esos rasgos pequeños, mínimos a veces de la historia humana los que más escapan a nuestro control. Es muy claro que en este caso Herodes no tenía el control de lo que había dicho, de las consecuencias de lo que había dicho, y hasta ahí eso terminó.
en el martirio de Juan el Bautista. Pero no, aparte de subrayar este hecho, que cosas muy accidentales, diríamos, en la consideración que nosotros solemos hacer de la importancia de las cosas del mundo, sin embargo pueden tener, algunos científicos lo llamarían hoy el efecto mariposa, ¿no? Que una mariposa vuele en Nueva York y pueda tener como consecuencia un tsunami en el Pacífico, ¿no? Pero podemos reconocer en la historia esos hechos pequeñísimos, un comentario hecho en un matrimonio y que 10, 15 años después, pues aquella herida que estaba ahí sale a la luz y genera una verdadera tormenta en la vida del matrimonio, tantas cosas, ¿no? Lo que quiero subrayar sobre todo es que esas cosas pequeñas son las que más escapan a nuestro control, porque no son nunca fruto de nuestros planes o de nuestros cálculos o así, sino que suceden y las consecuencias, una vez que han sucedido, tampoco está en nuestra mano el controlarlas. Por eso, el punto de esperanza verdadero, el único punto de esperanza no falso, no engañoso, no mentiroso que yo conozco, es la frase final de la lectura de la carta a los Hebreos que hemos leído. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Esas circunstancias se nos escapan, esas y otras muchas. El anuncio ese de una obra que tiene muchas cosas buenas y otras menos buenas, que termina diciendo eres el dueño del tiempo, pues es una gran mentira, porque uno no es, si de algo no somos dueños nunca, es del tiempo, como no lo somos del espacio y del lugar y donde hemos nacido y donde se desenvuelve nuestra vida y de las circunstancias que han hecho que se desenvuelva de esa manera. Solo Jesucristo es la roca firme sobre la que edificar nuestras vidas. El hombre que escucha estas palabras mías y las pone por obra se parece a un hombre que edificó su casa sobre roca. Vinieron las tormentas, las riadas, los vientos, y aquella casa no se movió porque estaba edificada sobre roca. Fuera de esa roca todo es arena, y la arena es movediza por definición, ¿no? Entonces Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Es casi como la conclusión final de la carta a los Hebreos, esa carta escrita para que unos sacerdotes judíos no se desanimen por la pobreza del culto cristiano cuando tenían que celebrar la Eucaristía probablemente en las casas y medio escondidos y siendo perseguidos por los sanedrines de las comunidades judías locales o por el Sanedrín de Jerusalén. Les habían confiscado los bienes y se sentían pues con nostalgia de la grandeza y del boato y de todo aquello que habían tenido cuando eran sacerdotes en el templo de Jerusalén. O cuando eran sacerdotes de los que, no necesariamente ellos, pero otros del mismo linaje, daban culto con grandeza en el templo de Jerusalén. Y en ese final de la carta, pues el autor de la carta dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y a eso tenemos que volver una y otra vez. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo es el único nombre, como dicen los Hechos de los Apóstoles, que se nos ha dado bajo el cielo por el que podamos ser salvos. Y ser salvos es ser salvos. Ser salvos, pues no a lo mejor de esta enfermedad, o no a lo mejor de esta dificultad en las circunstancias mías de la vida, laborales o de las personas, o de las dificultades de los hijos, sino ser salvos radicalmente. Ser salvos en el sentido de que el final de nuestra historia termina bien, porque el amor de Dios es infinito y no se va a dejar vencer por el mal. Y luego, junto a eso, pues el autor señala unas cuantas cosas que son todas importantes. Dice: acordaos de los presos como si vosotros estuvierais presos. Acordaos de los que son maltratados como si lo sufrierais en vuestra propia carne. Todo eso tiene como supuesto eso que os he dicho tantas veces y que lo seguiré diciendo, que ser cristianos no es tener unas ideas, es formar parte de un pueblo. Entonces, ¿quién sufre en esa familia nuestra, en ese pueblo nuestro, que no suframos nosotros con él? ¿Quién es herido? ¿Quién es víctima? ¿Quién tiene cualquier tipo de herida o de sufrimiento que no sea una herida mía, que no sea una herida nuestra, de cada uno?
Es verdad que en nuestra vida conocemos a unas pocas personas, no a millones, y somos millones y millones los que formamos el cuerpo de Cristo. Pero el Señor no nos pidió que amáramos a los millones, el Señor nos pidió que amáramos a los prójimos, a los que tenemos cerca, a los que están junto a nosotros. Solo quiero que la primera cosa que pide en esas exhortaciones, dice, conservad el amor fraterno y no olvidéis la hospitalidad. Por ella, algunos sin saberlo, hospedaron a ángeles. Se refiere a Abraham, que recibió aquella visita cuando parecía que Dios no cumplía su promesa que le prometió el nacimiento de Isaac, y son los 3 ángeles que todos conocéis del icono de la Trinidad de Rublev, ¿no? Recibió a Dios, en definitiva, hospedando a otros, hospedando a unos desconocidos, hospedó a Dios. Y la hospitalidad parece, por supuesto, una virtud que en las culturas tradicionales era muy frecuente, tener posibilidades de ejercerla. Hoy parece que como todo tiene que tener su empresa dedicada a ello, pues no es algo que nos corresponda. Yo recuerdo todavía en la casa de la aldea de mis abuelos, pues ya hasta se contaba, había una cama especial y un lugar especial por si venía un pobre a pedir posada. No era infrecuente que pasara gente por las casas porque iban a lo mejor a un funeral que estaba a 30 o a 50 o a 100 kilómetros y pedían posada en el camino, ¿no? O iban de paso sencillamente mendigando y pedían posada. Y había un lugar para darles posada, para tener hospitalidad con ellos. Hoy nuestra sociedad, eso ha desaparecido. Ha desaparecido hasta la posibilidad casi de ejercerlo. Y sin embargo, la hospitalidad es un aspecto central del cristianismo y un aspecto central del amor cristiano. Hoy lo traduciríamos, porque se puede ejercer de muchas maneras, en la acogida, ¿no? Un corazón que acoge, un corazón que está abierto para acoger. Y eso sí que lo necesitamos muchísimo en nuestro mundo. Y sí que tenemos miles de ocasiones o cientos de ocasiones todos los días para acoger al que sufre, al que tiene necesidad de contarnos algo, al que pide ayuda, al que no la pide pero nos damos cuenta de que la necesita. Y si la quiere, pues se la damos. Si no la quiere, pues esperamos a que llegue el momento en que se la podamos dar. Pero esa hospitalidad, ¿por qué es esencial la hospitalidad como forma cristiana del amor? Porque nosotros hemos sido acogidos en primer lugar por Dios. Hemos sido acogidos en el ser, porque ningún derecho teníamos a ser. Y Dios nos ha acogido en el ser y en la vida, llamándonos, ¿no? Llamándonos a ese ser que es ya participación de su vida y de su presencia. Si lo que Dios ha hecho ante todo es acogernos y luego en la misericordia, en el perdón de los pecados, en la llamada a participar de la filiación divina, en todo lo que somos, que nos lo ha dado el Señor, y en todo lo que esperamos de sus promesas, que es don del Señor. Dios mío, si nosotros hemos sido acogidos, la única actitud de un corazón noble es acoger, vivir acogiendo, vivir para acoger. La fraternidad humana de la que habla tanto el Papa y que ayer se celebró el Día de la Fraternidad Humana, renovando ese acuerdo o ese compromiso de trabajar por la fraternidad que había firmado con el imán de hace 2 años, con el imán de Al-Azhar en Abu Dhabi. Esa insistencia en la fraternidad es la insistencia en la hospitalidad, a acoger al extraño, al diferente, al que no es de los nuestros, al que es. Y solo eso puede orientar el mundo hacia el bien. ¿Sí? Solo eso puede hacer un mundo más humano. Ese mundo que todos deseamos y en el que todos podríamos dar gracias por vivir en él con más facilidad que las damos a veces cuando esa hospitalidad ha sido marginada o expulsada de nuestra vida personal y de nuestra vida social.